Aquella mañana el calor era tal que ni los perros callejeros querían asomarse al sol. Cayetano, con sus 12 años a cuestas, llevaba más de 3 horas caminando por el camino de terracería cuando divisó el rancho. Era mediodía cuando tocó el portón de madera, con el estómago rugiendo y los pies hinchados por la caminata. Huérfano de padre y madre, vivía pidiendo favores de un lado a otro, siempre esperando que alguien se apiadara de él. El chico era flaco, medio desgarbado, pero astuto como nadie. Tenía una habilidad especial para percibir cuando las cosas no andaban bien, como si tuviera un sexto sentido para los problemas. Además, era terco como mula arisca. Cuando se le metía una idea en la cabeza, nadie se la sacaba. Pero lo que más llamaba la atención era su corazón noble. No podía ver animales ni gente sufriendo sin querer ayudar, incluso cuando él mismo estaba pasando necesidades. El rancho era grande, con una casa de adobe en medio de un terreno lleno de árboles frutales y pastizales para el ganado. Cayetano había oído decir que el dueño era un viejo adinerado, que vivía allí con su esposa joven. Decían que pagaba bien, pero era difícil de complacer. Al chico no le importaba, necesitaba trabajo, comida, un techo donde dormir. Cualquier cosa servía. Dentro de la casa grande, don Evaristo estaba sentado a la mesa, a punto de probar el almuerzo que su esposa había preparado. Era un hombre de unos 70 años, algo encorvado, que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Su mujer, Yolanda, mucho más joven, debía rondar los 40, se puso nerviosa cuando vio al chico aparecer en la puerta de la cocina. Tenía esa mirada de quien esconde algo, unos ojos saltones inquietos. Cayetano pidió trabajo, lo que fuera, dijo que aceptaba incluso comida como pago. Don Evaristo miró al chico con lástima. Veía en él su propia historia, de cuando era niño, y también tuvo que buscarse la vida solo. Iba a decir algo cuando Yolanda interrumpió, diciendo que no necesitaban a nadie, que ya tenían demasiada gente trabajando allí. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Cuando el viejo levantó el tenedor para probar ese plato de mole con tortillas, Cayetano sintió un olor extraño que provenía de la comida. Era un olor que conocía de sus andanzas por la orilla del río. Había visto ese tipo de veneno siendo usado para matar ratas en las casas por donde pasaba. Sin pensarlo 2 veces, el chico cruzó la cocina corriendo y dio un manotazo al plato, tirando todo al suelo. Se armó un alboroto tremendo. Yolanda comenzó a gritar, llamando al chico maleducado vagabundo, diciendo que iba a llamar a la policía. Don Evaristo no entendía nada, solo miraba al chico y al plato roto en el suelo. Pero Cayetano, con su terquedad, insistió en que olía a veneno, que el viejo no podía comer eso de ninguna manera. Fue entonces cuando el perro de la casa, un mestizo llamado Trueno, comenzó a lamer la comida derramada en el suelo. Yolanda intentó espantar al animal, pero era demasiado tarde. Minutos después, el perro comenzó a sentirse mal, vomitando, retorciéndose en el suelo, haciendo ese gemido de dolor que parte el corazón de cualquiera. El silencio que cayó en esa cocina se podía cortar con un cuchillo. Don Evaristo miró al perro, luego al plato roto, después a su esposa. Yolanda se puso blanca como el papel, tartamudeando, intentando explicar que no sabía nada, que debía haber sido un accidente, que tal vez la salsa estaba echada a perder. Pero sus ojos la delataban. Tenía pavor estampado en el rostro. Cayetano se quedó parado sin saber qué hacer. Acababa de salvar la vida de un hombre, pero al mismo tiempo había desenmascarado un intento de... Bueno, ni siquiera quería pensar en lo que podía haber pasado. Su corazón latía acelerado, sus manos sudaban, sus piernas temblaban. Nunca había pasado por una situación así. Don Evaristo se levantó de la silla despacio, como si cada movimiento le doliera. Miró a su esposa con una mezcla de dolor, decepción y tristeza.
Después miró al chico y con la voz entrecortada le agradeció. Dijo que Cayetano le había salvado la vida, que le debía mucho, que podía quedarse allí el tiempo que quisiera. Yolanda aún intentó argumentar. Dijo que todo era un malentendido, que el chico estaba inventando historias para conseguir un lugar donde quedarse. Pero la prueba estaba allí, en el suelo, con el pobre de Trueno aún sintiéndose mal. Don Evaristo mandó callar a su esposa, cosa que nunca había hecho en todos los años de casado. La autoridad había vuelto a su voz, ese aire de hombre que sabe lo que quiere y no acepta desplantes. Los días siguientes fueron tensos. Yolanda apenas hablaba. Se quedaba encerrada en el cuarto, solo salía para las comidas, y ahora don Evaristo no comía nada que ella preparase. Pedía a Cayetano que cocinara o comía en la casa de los empleados. El chico se quedó allí, medio incómodo al principio, pero poco a poco fue ganando confianza. Don Evaristo tenía una historia triste. Era viudo. Se había casado de nuevo con Yolanda hacía 5 años, después de estar solo por mucho tiempo. Pensó que ella lo quería de verdad, pero con el tiempo fue notando que la mujer solo estaba interesada en el rancho, en el dinero, en las cosas que él podía ofrecer. Era fría, distante, vivía quejándose de todo. El conflicto interno del viejo ranchero era terrible. Quería creer que había sido un malentendido, que su esposa no sería capaz de hacer una cosa así, pero al mismo tiempo no podía quitarse de la cabeza la cara de ella cuando el plato cayó. Ese pavor, esa desesperación de quien es descubierto haciendo algo malo. ¿Cómo iba a seguir viviendo con ella? ¿Cómo iba a dormir en el mismo cuarto, comer en la misma mesa, fingir que todo estaba bien? Cayetano, por su parte, tenía sus propios conflictos. Había hecho lo correcto. ¿Y si se hubiera equivocado con el olor? ¿Y si realmente fuera solo la salsa echada a perder? Pero no. Él conocía bien ese olor amargo, químico, que no tenía nada que ver con comida. Estaba seguro de lo que había sentido. El problema ahora era otro. ¿Y si Yolanda decidía vengarse de él? ¿Y si intentaba hacer algo para que se fuera? En la primera noche que durmió en el rancho, en un cuartito al fondo de la casa, Cayetano apenas pudo conciliar el sueño. Se quedó imaginando 1000 cosas, escuchando cada ruido, con miedo de que alguien entrara allí. Pero nada sucedió. Cuando despertó por la mañana temprano, don Evaristo ya lo estaba esperando en la cocina, con café de olla y tamales calientitos. Fue entonces cuando el viejo comenzó a contar su historia. Dijo que era de allí mismo, que había heredado el rancho de su padre, que trabajó toda la vida para hacer crecer aquello. Había estado casado con Edelmira, una mujer buena, trabajadora, que había fallecido hacía 8 años. Se quedaron solos, sin hijos. Nunca consiguieron tenerlos. La soledad fue apretando, hasta que conoció a Yolanda en una fiesta en el pueblo. Ella era guapa, sabía conversar, le hacía reír. Don Evaristo se enamoró como un muchacho tonto. A pesar de la diferencia de edad, se casaron demasiado rápido, sin conocerse bien. Al principio fue bueno, pero después ella fue mostrando quién era de verdad. Interesada, fría, siempre pendiente del dinero de él, siempre reclamando que quería más, más, más. Cayetano escuchaba todo aquello con atención, percibía el dolor en esas palabras, el arrepentimiento. Don Evaristo era un hombre bueno, trabajador, honesto, no merecía pasar por aquello. El chico sintió ganas de ayudar de verdad, no solo quedarse allí de favor, sino hacer algo para mejorar la situación. Fue entonces que Yolanda apareció en la cocina. Miró a su marido, después al chico, y anunció que se iba. Dijo que no aguantaba más ser acusada de cosas que no hizo, que merecía respeto, que se iba a casa de su madre en el pueblo. Empacó sus maletas y se fue aquel mismo día, dejando a don Evaristo y a Cayetano solos en el rancho.
El silencio que quedó después de que ella se fue era extraño. Al mismo tiempo que traía alivio, también traía tristeza. Don Evaristo había perdido a su esposa, aunque fuese una esposa que tal vez desease su desgracia. Cayetano no sabía si sentirse feliz o apenado. La verdad es que ahora eran dos hombres solos, intentando sacar adelante un rancho. En los días siguientes comenzaron a trabajar juntos. Cayetano demostró que incluso siendo niño tenía fuerza de voluntad y disposición. Se levantaba antes del sol, ayudaba a cuidar los animales, iba a buscar leña, limpiaba el patio. Don Evaristo le iba enseñando las cosas, mostrando cómo hacer, y el chico aprendía rápido, retenía todo en su cabeza. Fue durante una conversación al final de la tarde, sentados en el porche viendo la puesta de sol, que don Evaristo preguntó sobre la familia del chico. Cayetano contó que su madre había fallecido cuando él era pequeño, que su padre se había ido antes incluso de que él naciera, que había sido criado por una tía que también había muerto. Se quedó solo en el mundo, sin nadie, vagando de un lugar a otro. Don Evaristo sintió un nudo en el pecho. Veía en aquel chico la oportunidad de tener el hijo que nunca tuvo, de transmitir todo lo que había aprendido en la vida. Le ofreció entonces que Cayetano se quedase allí, no como empleado, sino como parte de la familia. El chico no creía lo que estaba oyendo. Por primera vez en su vida, alguien le estaba ofreciendo un hogar de verdad. Pero las cosas no serían tan sencillas. Algunos días después, apareció en el rancho un hombre llamado Braulio, que se presentó como amigo de Yolanda. Dijo que venía a buscar algunas cosas de ella, pero don Evaristo desconfió. Había algo extraño en aquel sujeto, en su forma de mirar la casa, las tierras, como si estuviera evaluando todo. Cayetano, con su sexto sentido para los problemas, percibió que Braulio era más que solo un amigo. Había demasiada intimidad en su forma de hablar de Yolanda, un conocimiento de las cosas de ella que no coincidía con solo amistad. Estuvo atento, vigilándole mientras el hombre recogía las maletas que Yolanda había dejado atrás. Antes de irse, Braulio dejó escapar una información importante. Dijo que Yolanda estaba con un abogado, que iba a pelear por la mitad del rancho en los tribunales, que tenía derecho a ello por ser la esposa. Don Evaristo se puso blanco. No había pensado en eso. Si ella lo conseguía, iba a perder la mitad de todo lo que había construido en toda su vida. La primera pequeña vuelta de tuerca de la historia había llegado. Ahora no era solo cuestión de que Yolanda hubiera intentado envenenarlo y se hubiera marchado. Era cuestión de que ella pudiera volver, no físicamente, sino a través de la justicia, para tomar lo que era suyo. Don Evaristo se desesperó, sin saber qué hacer. No entendía nada de leyes, de papeleo, de esas cosas de la ciudad. Cayetano intentó calmar al viejo, dijo que iban a encontrar una solución, que no podía ser tan difícil. Pero por dentro, él también estaba asustado. ¿Y si Yolanda realmente lo conseguía? ¿Y si él tenía que irse de nuevo, volver al camino, a la vida de mendigo? No, no podía dejar que eso sucediera. Tenía que ayudar a don Evaristo de algún modo. Fue entonces que el chico recordó algo. En sus andanzas había conocido a un profesor, un hombre bueno que le había enseñado a leer y a hacer cuentas. El profesor siempre decía que el conocimiento era poder, que quien sabía leer y escribir podía defenderse mejor en el mundo. Cayetano no era un experto, pero sabía lo básico. Se ofreció entonces para ayudar a don Evaristo a organizar los papeles del rancho, ver si todo estaba en orden, si había algo que pudiese usar para defenderse en los tribunales. Don Evaristo aceptó de inmediato. Fueron al despacho, una habitación medio abandonada de la casa donde había un montón de papeles polvorientos, documentos viejos, cosas que nadie tocaba hacía años. Comenzaron a revolver todo, intentando entender qué era importante y qué no lo era.
Fue durante esa búsqueda que encontraron una caja vieja escondida en el fondo de un armario. Dentro de ella había cartas, fotografías antiguas y un documento que llamó la atención de Cayetano. Era un acta de matrimonio, pero no de don Evaristo con Yolanda, sino de don Evaristo con Edelmira, su primera esposa, y junto con ella había otra cosa, un papel que decía que Edelmira había dejado todo en testamento a su marido, con la condición de que si él se casaba de nuevo, la nueva esposa no tendría derecho a nada. Don Evaristo no sabía de esa condición. Edelmira había hecho aquello sin contárselo, probablemente para protegerlo de mujeres interesadas. Y ahora aquel papel podía ser su salvación, la prueba de que Yolanda no tenía derecho a nada del rancho. El viejo comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio mezclado con gratitud por la esposa que había fallecido. Cayetano tomó la mano del viejo y dijo que todo iba a estar bien, que ahora tenían cómo defenderse. Pero por dentro, una preocupación nacía. ¿Y si Yolanda descubría sobre el papel? ¿Y si intentaba hacer algo para destruir aquella prueba? Tenía que guardar aquello bien guardado, en un lugar seguro. Los días fueron pasando y la vida en el rancho fue tomando un ritmo nuevo. Don Evaristo enseñó a Cayetano a cuidar el ganado, a sembrar, a pescar en el río que atravesaba la propiedad. El chico aprendía todo con facilidad, mostraba talento natural para las tareas del campo. Poco a poco fue ganando la confianza completa del viejo, convirtiéndose no solo en un ayudante, sino en un compañero de verdad. Pero no todo era tranquilo. Había días que Cayetano se despertaba con pesadillas, recordando el momento en que dio el manotazo al plato, al perro sintiéndose mal, la mirada de pavor de Yolanda. Tenía miedo de que ella volviese, de que lo intentase de nuevo, de que algo malo sucediese. Don Evaristo notaba la preocupación del chico e intentaba calmarlo. Decía que todo estaba bien, que ella se había ido para siempre. Hasta que un día, casi un mes después de que Yolanda se hubiese ido, llegó una carta. Era del abogado de ella, confirmando lo que Braulio había dicho. Estaba demandando a don Evaristo, queriendo la mitad del rancho. El viejo se puso nervioso, pero Cayetano recordó el testamento de Edelmira. Fueron al pueblo, buscaron un abogado para ellos también, mostraron el documento. El abogado, un señor de mediana edad llamado Esmeraldo, analizó todo con cuidado. Dijo que el testamento era válido, que Yolanda no tenía derecho a nada, pero alertó. Ella podía intentar argumentar que el documento era falso, que había sido falsificado. Iban a tener que probar la autenticidad del mismo, y eso podía tardar, costar un dinero que don Evaristo no tenía de sobra. Fue ahí cuando vino la segunda pequeña vuelta de tuerca. Esmeraldo reveló que conocía a la familia de don Evaristo, que había sido amigo del padre de él y que sabía algo. Don Evaristo tenía un hijo. Un muchacho que había nacido antes de que él se casase con Edelmira, fruto de una relación de juventud. El muchacho había sido criado por su madre en otro pueblo, y don Evaristo nunca lo había reconocido, por vergüenza, por miedo a lo que iban a decir en la época. Don Evaristo se puso pálido. Era verdad, tenía un hijo que nunca había conocido bien, que nunca había buscado. Había intentado olvidar aquella historia, seguir adelante con su vida. Pero ahora Esmeraldo estaba diciendo que ese hijo podía ser importante, que si él aparecía, podía ayudar en la cuestión de la herencia, complicar aún más las cosas con Yolanda. Cayetano no sabía cómo sentirse. Descubrir que el viejo tenía un hijo lo cambiaba todo. ¿Y si ese hijo aparecía y no le caía bien? ¿Y si quería el rancho solo para él? ¿Y si mandaba al chico fuera? El miedo volvió con fuerza, apretando su pecho. Pero don Evaristo, viendo la preocupación en el rostro del muchacho, tomó su hombro con firmeza y dijo: «No importa quién aparezca,
Tú te vas a quedar aquí, tú me salvaste la vida, tú eres familia ahora. Aquellas palabras fueron como bálsamo para el corazón herido de Cayetano. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente querido, realmente parte de algo. Salieron del pueblo con la promesa de Esmeraldo de cuidar el caso, de defender a don Evaristo contra las acusaciones de Yolanda, pero también con la sombra de esa revelación sobre el hijo desconocido. Don Evaristo no sabía dónde estaba el muchacho, si aún estaba vivo, si se acordaría de él. Eran tantas incertidumbres. Cuando llegaron de vuelta al rancho, el sol ya se estaba poniendo. Los árboles hacían sombras largas en el suelo. Los pájaros volvían a sus nidos. El río cantaba su canción eterna. Todo parecía en paz, pero Cayetano sabía que la tempestad estaba solo comenzando. La pelea por el rancho iba a ser larga. Iba a haber mucho sufrimiento aún, muchos giros inesperados. Aquella noche, acostado en la hamaca en su cuartito, Cayetano se quedó pensando en todo lo que había sucedido. Un mes atrás, él era solo un chico perdido en el camino, sin rumbo, sin esperanza. Ahora tenía un lugar, tenía a alguien que se preocupaba por él, tenía una razón para despertar cada día. Pero también tenía miedo, tenía preocupación, tenía la sensación de que aquello todo podía desmoronarse en cualquier momento. Y tenía razón en estar preocupado, porque lo que él no sabía era que Yolanda no se había rendido, que ella y Braulio, que sí era su amante, estaban tramando algo peor, que el plan de envenenar había sido solo el comienzo de una historia mucho más complicada, que en los próximos meses muchas cosas iban a suceder, mucha gente iba a aparecer, mucha verdad iba a ser revelada. Pero en aquel momento lo que Cayetano tenía era el presente, el sonido de la respiración de don Evaristo en el cuarto de al lado, el olor a tierra mojada entrando por la ventana, la sensación de estar con la barriga llena después de un día de trabajo. Era poco, pero era más de lo que había tenido en toda su vida. E iba a luchar con todas sus fuerzas para no perder aquello. Iba a proteger al viejo como el viejo le había protegido a él. Iba a hacer que valiese la pena la oportunidad que la vida le había dado para finalmente tener una familia. La primera semana después del descubrimiento sobre el hijo pasó despacio, cargada de tensión. Don Evaristo se quedó más callado, pensativo, mirando al horizonte como si esperase a alguien aparecer en cualquier momento. Cayetano intentaba distraer al viejo con el trabajo, pero veía que había algo pesado en su corazón, un arrepentimiento antiguo que estaba volviendo para cobrar. Fue una mañana de domingo, cuando estaban tomando café, que tocaron el portón. Era un hombre de unos 40 años, alto, con cara seria y un aire de quien no estaba allí para hacer amigos. Se presentó como Watson, y lo primero que dijo fue: «Vengo a buscar lo que es mío por derecho». Don Evaristo se puso blanco como la cera. Miró al hombre con una mezcla de miedo y reconocimiento. Tenía los mismos ojos que él, la misma frente ancha, la misma forma de fruncir el ceño. No necesitaba preguntar. Sabía quién era. El hijo que nunca había reconocido, que nunca había buscado, estaba allí en la puerta de su casa, después de tantos años. Cayetano sintió el estómago revuelto. Ahí venía la complicación que tanto temía. Watson no parecía ser buena gente. Tenía esa mirada dura, calculadora, de quien solo pensaba en ventajas. Entró en la casa sin ser invitado. Se sentó a la mesa como si fuese el dueño del lugar y comenzó a hablar. Dijo que su madre había fallecido hacía 6 meses y antes de marcharse le había contado toda la verdad sobre su padre, que era Evaristo, el ranchero adinerado que nunca había dado la cara, que nunca había ayudado con nada, que la dejó criar al hijo sola en la pobreza. Watson había venido a cobrar, quería lo que era suyo por derecho, o dinero, o parte del rancho, cualquier cosa que compensase los años de abandono. Don Evaristo intentó explicar. Dijo que había sido joven, que había tenido miedo,
que no sabía cómo lidiar con la situación en aquel entonces. Pero Watson no quería oír disculpas. Dijo que no estaba allí para hacer las paces, estaba allí para recibir lo que le correspondía. Y si el viejo no accedía por las buenas, iba a tener que ser en los tribunales. La primera vuelta de tuerca seria había llegado como un puñetazo en el estómago. Ahora no era solo Yolanda peleando por el rancho, tenía a otro queriendo un pedazo. Cayetano veía el desespero creciendo en los ojos de don Evaristo, veía al viejo encogiéndose en la silla, haciéndose más pequeño, más débil. Quiso hacer algo, pero ¿qué podía hacer un niño de 12 años contra un hombre crecido, lleno de rabia y sed de venganza? Watson se quedó por allí unos días, instalado en uno de los cuartos vacíos de la casa, como si ya fuese el dueño. Trataba a don Evaristo con desprecio, ignoraba a Cayetano por completo, andaba por el rancho evaluando todo con mirada de quien estaba calculando cuánto valía cada cosa. Por la noche, Cayetano lo oía hablando por teléfono, tramando con alguien, riendo de esa forma maliciosa que helaba la sangre. Fue durante una de esas conversaciones que Cayetano descubrió la verdad. Watson no estaba solo en esta historia. Estaba junto con Yolanda y Braulio. Los tres habían llegado a un acuerdo. Iban a dividir el rancho entre ellos. Cada uno se quedaba con un pedazo. Yolanda había sido astuta, había ido a buscar a Watson, le había contado sobre el rancho, sobre el padre rico, lo había convencido de aparecer para complicar la vida de don Evaristo. Cayetano le contó todo al viejo, que quedó destrozado. No era solo traición de la esposa, era conspiración, era un plan elaborado para quitarle todo. Don Evaristo comenzó a sentirse mal, la presión subió. Tuvo que guardar reposo. El médico que vino a visitarlo dijo que el viejo tenía el corazón débil, que necesitaba evitar emociones fuertes, que cualquier susto podía ser fatal. Y fue justamente en ese momento de flaqueza que llegó otra noticia mala. Un hombre del pueblo, Genaro, apareció con papeles diciendo que le había prestado dinero a Yolanda y que ella había dado como garantía un pagaré firmado por don Evaristo. El viejo juraba que nunca había firmado aquello, pero la firma se parecía mucho a la suya. Era falsificación, pero ¿cómo probarlo? La segunda vuelta de tuerca seria llegó con el peso de un yunque. Genaro dio un plazo de 1 mes para recibir el dinero. Era una cantidad alta que don Evaristo no tenía en efectivo. Si no pagaba, iba a tener que vender parte del ganado, de las tierras, algo para cubrir la deuda. Y Genaro no estaba solo. Había otros 2 acreedores que aparecieron en los días siguientes, todos con pagarés falsificados por Yolanda. Cayetano veía la situación complicándose cada vez más. Don Evaristo estaba enfermo, rodeado de gente queriendo sacarle un pedazo, sin fuerzas para luchar. El chico necesitaba hacer algo, ¿pero qué? Era niño, no tenía poder, no tenía dinero, no tenía nada además de las ganas de ayudar. Fue ahí que recordó al profesor que había encontrado en sus andanzas, aquel hombre bueno que le había enseñado a leer. El profesor vivía en un ejido no muy lejos de allí. Cayetano pidió permiso a don Evaristo y fue a buscarlo, caminando toda la tarde hasta llegar allá. Encontró al viejo maestro en una escuelita de adobe, enseñando a los niños del lugar. El profesor, que se llamaba Lázaro, se alegró de ver al chico. Escuchó la historia toda con atención y se ofreció para ayudar. Dijo que conocía a un perito en documentos, gente que podía analizar aquellos pagarés y probar que eran falsos. También dijo que conocía las leyes, que podía orientar a don Evaristo sobre cómo defenderse. Cayetano volvió al rancho con esperanza renovada. Le contó todo al viejo, que aceptó la ayuda de Lázaro. El profesor vino hasta el rancho, trajo al perito y comenzaron a trabajar. Descubrieron que las firmas eran falsificadas, que se podía probar en los tribunales, pero iba a demorar. Iba a haber juicio, iba a haber burocracia, y mientras tanto, los acreedores seguían presionando.
Wedson, viendo la movilización, se puso nervioso. Percibió que el plan no estaba saliendo como esperaba, que el viejo había conseguido ayuda. Comenzó a ponerse más agresivo, a amenazar, a decir que si no recibía pronto, iba a hacer algo drástico. Cayetano le tenía miedo, pero no lo demostraba. Se quedaba siempre cerca de don Evaristo, protegiendo al viejo como podía. Una noche, Wedson intentó entrar al despacho para agarrar los papeles importantes del rancho. Cayetano oyó el ruido y se despertó. Fue hasta allá y pilló al hombre en flagrante, metiendo mano en los cajones, buscando algo. Wedson se enfadó, empujó al chico con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Pero Cayetano no se intimidó, gritó, llamó a don Evaristo, hizo ruido hasta que el viejo se despertó. Don Evaristo vio la escena y, incluso enfermo, tuvo el valor de echar al hijo de la casa. Dijo que no lo quería más allí, que le iba a dar lo que le correspondía cuando resolviese todo en los tribunales, pero que no aceptaba bandidaje bajo su propio techo. Wedson se fue insultando, prometiendo que iba a volver, que iba a agarrar todo, que nadie iba a impedírselo. Después de este episodio, la situación se puso aún más tensa. Don Evaristo pasó a cerrar todo con llave, a tener miedo de salir de casa, a desconfiar de cualquier persona que apareciese. Cayetano se convirtió en guardaespaldas del viejo, dormía con un ojo abierto, siempre atento a cualquier ruido extraño. El rancho, que antes era lugar de paz, se había transformado en una fortaleza sitiada. Fue en este clima que apareció Damiana, una vecina que vivía a unas leguas de allí. Era viuda, debía tener unos 50 años, una mujer trabajadora y de fe. Había oído hablar de las dificultades de don Evaristo y vino a ofrecer ayuda. Trajo comida hecha, se ofreció para lavar la ropa, para cuidar la casa. Dijo que un cristiano tenía que ayudar al prójimo en la hora de la necesidad. Don Evaristo estuvo medio desconfiado al principio, pero Damiana era tan genuina, tan verdadera en sus ganas de ayudar, que él acabó aceptando. Ella comenzó a aparecer todos los días, trayendo el almuerzo calentito, cuidando de la casa que estaba medio abandonada, conversando con el viejo en el porche mientras se ponía el sol. Poco a poco fue naciendo una amistad allí, algo que iba más allá de solo vecindad. A Cayetano le gustó Damiana desde el principio. Ella era cariñosa, lo trataba como a un hijo, hacía esas comidas ricas que le recordaban lo que su madre, de la que casi no se acordaba, hacía cuando era bien pequeño. Por primera vez en mucho tiempo, la casa olía a hogar de nuevo. Había risas, había ligereza, pero no todo eran flores. Damiana tenía sus propios problemas. El marido había fallecido dejando deudas. Ella estaba luchando para no perder su pedazo de tierra. Por eso entendía bien lo que don Evaristo estaba pasando. Tenía empatía por su lucha. Contó que también había pasado por traición, por gente intentando sacar ventaja, por momentos de querer desistir de todo. Fue durante una conversación en el porche con Cayetano, fingiendo que estaba durmiendo en la hamaca, pero escuchando todo, que Damiana dijo algo importante. A veces Dios quita a las personas malas de nuestra vida para poner a las correctas en su lugar. Don Evaristo se quedó en silencio, pensando en esas palabras. Yolanda se había ido, pero había venido Cayetano. Había venido Damiana. Tal vez no todo fuese solo desgracia. Los días fueron pasando y la relación entre don Evaristo y Damiana fue haciéndose más estrecha. No era nada precipitado, era despacio, con respeto, con cuidado. Pero se veía que estaban haciendo algo allí, un cariño, una complicidad. Cayetano torcía para que saliese bien. El viejo merecía ser feliz, merecía tener a alguien de verdad a su lado. Mientras tanto, el juicio contra los acreedores estaba avanzando. El perito había comprobado que las firmas eran falsas y la justicia le había dado la razón a don Evaristo. Genaro y los otros habían sido desenmascarados y ahora era Yolanda quien estaba en apuros.
Podía incluso ser arrestada por falsificación. Pero ella había desaparecido, nadie sabía dónde estaba. La tercera vuelta de tuerca seria llegó cuando descubrieron dónde estaba escondida Yolanda. En la casa de Watson. Los dos se habían juntado, estaban viviendo juntos en el pueblo, aún tramando algo. Braulio había desaparecido, había abandonado a Yolanda cuando vio que el plan no había funcionado. Ella y Watson eran los únicos que sobraban en la conspiración. Esmeraldo, el abogado de don Evaristo, avisó que no podían bajar la guardia. Yolanda y Watson aún podían intentar algo, aún tenían el juicio por la herencia rodando. Y hubo más. Watson había conseguido un abogado también. Estaba argumentando que como hijo tenía derecho a la mitad de todo. No importaba si había sido abandonado o no. La cuarta vuelta de tuerca vino con un descubrimiento chocante. Analizando los documentos antiguos del rancho, Lázaro encontró una escritura que nadie sabía que existía. Mostraba que parte de las tierras había sido comprada con dinero que Edelmira, la primera esposa, había heredado de su familia. Esto significaba que aquella parte no era solo de don Evaristo, había sido de los dos, y si Edelmira había dejado todo al marido en el testamento, estaba todo bien. Pero si no hubiese dejado específicamente aquella parte, tuvieron que investigar más. Fueron a buscar a parientes de Edelmira, gente que la había conocido. Descubrieron que tenía una hermana, Bernarda, que vivía lejos de allí. Fueron a buscarla y la mujer confirmó. Edelmira nunca había hecho un testamento específico de aquella parte de la tierra. Técnicamente, aquello aún era herencia de su familia. Pero Bernarda era buena gente. Dijo que no quería pelear por tierra, que su hermana había amado a don Evaristo de verdad, que seguramente querría que él se quedase con todo. Firmó un papel renunciando a cualquier derecho, diciendo que reconocía a don Evaristo como único dueño. Fue un alivio enorme, pero también mostró cómo la situación era frágil, cómo bastaba un papel perdido, una escritura olvidada para que todo se desmoronase. Con el pasar de las semanas, la salud de don Evaristo fue mejorando. Tener a Damiana cerca le hacía bien, y ver que estaban consiguiendo resolver los problemas uno por uno le daba esperanza. Cayetano seguía trabajando duro, aprendiendo cada vez más sobre el rancho, convirtiéndose en una pieza fundamental allí. Fue en un día de trabajo en el potrero que sucedió el accidente. Estaban llevando el ganado a otro lugar cuando una serpiente apareció en el camino. El caballo que don Evaristo montaba se asustó, se encabritó y el viejo cayó. Se golpeó el brazo contra una piedra y el hueso se quebró con un chasquido que se oyó desde lejos. Cayetano corrió a ayudar. Don Evaristo estaba gimiendo de dolor, el brazo torcido en un ángulo extraño. Consiguieron llevarlo hasta la casa, llamar al médico, que vino y dijo que iba a necesitar enyesar, que el viejo tenía que quedarse quieto por semanas. Una vez más, la desgracia había tocado a la puerta. Con don Evaristo herido, quien asumió el mando del rancho fue Cayetano. El niño de 12 años tuvo que crecer rápido, tomar decisiones, organizar el trabajo de los peones que aún quedaban. Fue difícil. Hubo gente que no quiso obedecer a un niño, pero Damiana dio apoyo, ayudó con su autoridad, y poco a poco las cosas fueron ajustándose. Pero el accidente había traído otra complicación. Tenían que vender el ganado aquella semana. Era el momento adecuado, los precios eran buenos. Con don Evaristo herido, ¿quién iba a conducir la venta? No se podía confiar en cualquiera. Había mucho listo queriendo dar un golpe, pagar menos de lo que valía. Fue Damiana quien tuvo la idea. Ella misma iba junto con Cayetano. Conocía de ganado, sabía negociar, y junto con la astucia del niño, iban a conseguir hacer un buen negocio. Don Evaristo estuvo de acuerdo, incluso con miedo. Vio que no tenía opción, o confiaba en ellos dos, o perdía la oportunidad.
Fueron al tianguis de ganado en el pueblo, Damiana y Cayetano, arreando los becerros por el camino. Les llevó todo el día llegar. En el tianguis se encontraron con varios compradores y Damiana negoció firme, consiguió un buen precio, hizo valer cada cabeza de ganado. Cayetano quedó impresionado con la habilidad de ella, con su forma de no dejarse engañar. Pero a la vuelta al rancho, con el dinero en el bolsillo, tuvieron un encuentro inesperado. Wedson los estaba esperando en el camino. No estaba solo. Tenía a 2 hombres con él, tipos de mala pinta. Bloquearon el camino, exigieron el dinero de la venta del ganado. Dijeron que era su derecho, que si no lo entregaban, iba a haber problemas. Damiana se puso enfrente de Cayetano, protegiendo al niño. Dijo que no iba a entregar nada, que aquello era robo, que iban a llamar a la policía. Pero Wedson se rió, dijo que allí en el camino desierto nadie iba a oír ningún grito. Los 2 hombres con él avanzaron, con aire amenazador. Fue cuando aparecieron los peones del rancho vecino, aquellos que habían venido al tianguis también y estaban volviendo por el mismo camino. Vieron la situación. Se dieron cuenta de que Damiana y Cayetano estaban en apuros, y pararon a ayudar. Wedson, viendo que estaba en desventaja numérica, retrocedió. Se fue con los matones, pero no sin antes gritar amenazas, decir que aquello no iba a quedar así. Damiana y Cayetano llegaron al rancho temblando, asustados, pero con el dinero entero. Contaron todo a don Evaristo, que se horrorizó. La situación había pasado los límites. Ahora no era solo cuestión de juicio, de justicia, era cuestión de seguridad. Wedson había demostrado que era capaz de cualquier cosa. Aquella noche decidieron que necesitaban protección. Llamaron a los peones que aún trabajaban en el rancho. Les pidieron que estuviesen atentos, que montasen guardia. La casa se convirtió en una fortaleza, con gente vigilando día y noche. Cayetano apenas conseguía dormir, siempre alerta, siempre esperando que algo sucediese. Y sucedió. Una semana después, en medio de la noche, oyeron un ruido en el granero. Cayetano se despertó, agarró una vara, fue a ver qué era. Encontró a Wedson intentando soltar el ganado, abrir los corrales, causar perjuicio. Los 2 se encararon, y Wedson avanzó hacia el chico con rabia en los ojos. Pero Cayetano no era más aquel niño asustado que había llegado al rancho meses atrás. Había crecido, había ganado coraje, había aprendido a defenderse. Agarró la vara con firmeza y, cuando Wedson intentó agarrarlo, le dio un golpe en el brazo al hombre. El grito de dolor despertó a todo el mundo, y luego los peones llegaron, agarraron a Wedson, impidieron que causase más problemas. Esta vez llamaron a la policía. Wedson fue arrestado en flagrante, intentando destruir propiedad ajena. Iba a responder ante la justicia, no solo por la tentativa de robo y destrucción, sino también por la amenaza en el camino. Las pruebas eran claras, había testigos, no había cómo negarlo. Con Wedson preso, una parte del peso salió de las espaldas de todos, pero aún faltaba resolver la cuestión de Yolanda, que seguía desaparecida, y la pelea por la herencia, que aún estaba rodando en los tribunales. Esmeraldo dijo que con Wedson preso, las chances de él de ganar el juicio disminuían mucho, pero no era una certeza absoluta. Don Evaristo, con el brazo aún enyesado pero ya mejor de la caída, miró a Cayetano con orgullo. El niño se había convertido en hombre a la fuerza, había protegido el rancho, había sido valiente cuando necesitó serlo. Le dijo que no importaba lo que sucediese con la justicia, con los juicios, con nada. Cayetano siempre iba a tener un lugar allí, siempre iba a ser considerado como un hijo. Aquellas palabras llenaron el corazón del chico de una alegría que nunca había sentido. No era solo gratitud, no era solo amistad, era amor de padre e hijo de verdad, aquel que no necesita de sangre para existir, solo necesita de tiempo, de convivencia, de elección.
Cayetano había elegido quedarse y luchar. Don Evaristo había elegido acoger y proteger. Eran familia ahora, familia de verdad. Pero la historia estaba lejos de terminar. Aún había mucho por delante, mucha cosa por ser revelada, mucha lucha por ser librada. Y la mayor vuelta de tuerca de todas aún estaba por venir, guardada como una bomba de tiempo lista para explotar y cambiar todo lo que ellos pensaban que sabían. Los días después de la prisión de Watson fueron de alivio mezclado con tensión. Parecía que finalmente iban a tener paz, pero todo el mundo sabía que aún estaba Yolanda suelta por ahí, tramando algo. Don Evaristo consiguió quitarse el yeso del brazo, pero el médico dijo que necesitaba tener cuidado, que el hueso aún estaba débil, que cualquier golpe podía quebrarlo de nuevo. El rancho fue volviendo a la normalidad poco a poco. Cayetano seguía trabajando duro, aprendiendo más cada día. Damiana prácticamente se había mudado para allá, cuidando de la casa, cocinando, haciendo compañía al viejo. Todo el mundo en el ejido ya comentaba que los dos iban a acabar juntándose de una vez. Y nadie lo veía mal. Al contrario, decían que don Evaristo merecía ser feliz de nuevo. Fue en una tarde de sol fuerte, cuando estaban cosechando yuca en la huerta, que apareció una mujer en el rancho. Era delgada, cansada, con cara de quien había caminado mucho. Pidió hablar con don Evaristo. Dijo que tenía algo importante para contar. El viejo mandó que entrase, le ofreció agua, le preguntó qué quería. La mujer se presentó como Edelmira y dijo que era prima de Watson. Vino a avisar que él había mandado una carta desde la cárcel, que estaba planeando algo con Yolanda. Los dos no se habían rendido, estaban solo esperando el momento adecuado para dar el golpe. Edelmira dijo que no estaba de acuerdo con lo que su primo estaba haciendo, que le parecía mal, y por eso había venido a avisar. Don Evaristo se puso nervioso. Pensaba que con Watson preso estaba todo resuelto, pero no. El hombre tenía contactos afuera, tenía a Yolanda ayudando, y los dos juntos eran capaces de cualquier cosa. Edelmira contó que ellos habían descubierto sobre Damiana, sobre lo importante que ella era para don Evaristo, y que estaban planeando usar eso de algún modo. Cayetano sintió un escalofrío en la columna. Damiana se había convertido en parte de la familia. Si le pasaba algo iba a ser terrible. Tenía que protegerla, así como protegían el rancho, así como se protegían unos a otros. Pero ¿cómo protegerse de gente que no tenía límites, que era capaz de cualquier bajeza? Edelmira se quedó en el rancho por unos días. Dijo que no tenía para dónde ir, que su vida también estaba difícil. Don Evaristo, con ese corazón bueno que tenía, le ofreció asilo. La mujer fue a ayudar con los servicios, trabajar en la huerta, pagar la estadía con trabajo. Parecía buena gente. Pero Cayetano se quedó con la mosca detrás de la oreja. Ya habían confiado en gente antes y había salido mal. Fue vigilando a Edelmira, que Cayetano descubrió algo extraño. La mujer escribía cartas, las escondía en el cuarto, las llevaba a echar al pueblo siempre que iba allá. ¿Para quién serían? La siguió una vez, de lejos, y vio que las cartas estaban dirigidas a la cárcel donde Watson estaba preso. La sangre se le heló. Edelmira no había venido a avisar. Había venido a espiar. Corrió a contarle a don Evaristo, que quedó desolado. De nuevo había sido engañado, de nuevo había acogido a un enemigo dentro de su propia casa. Pero esta vez no podían simplemente echar a la mujer. Si estaba mandando información a Watson, mejor dejarla allí donde podían vigilar, donde sabían lo que estaba haciendo. Decidieron fingir que no sabían nada. La primera gran vuelta de tuerca del capítulo llegó cuando interceptaron una de las cartas. Lázaro, el profesor que se había convertido en amigo de la familia, consiguió abrir la carta sin dejar marca, leer el contenido y cerrarla de nuevo. Lo que había allí dentro era chocante.
Edelmira no estaba solo pasando información, era hermana de Yolanda. Todo había sido una maquinación desde el comienzo. Ella había venido haciéndose la buena para ganarse la confianza. En la carta, Edelmira contaba todos los movimientos del rancho, los horarios en que cada uno dormía, dónde guardaban el dinero, cuáles eran los puntos débiles de la seguridad. Y tenía más. Decía que Damiana tenía problemas de salud que nadie sabía, que tenía un corazón débil y que un susto grande podía hacerle mal. Era información peligrosa en manos de gente sin escrúpulos. Don Evaristo, Cayetano y Damiana se reunieron con Lázaro y Esmeraldo, el abogado, para decidir qué hacer. No podían llamar a la policía porque técnicamente Edelmira no había hecho nada ilegal aún. Escribir una carta no era un delito, pero tampoco podían dejarla continuar allí, sabiendo de todo, tramando contra ellos. Fue Damiana quien tuvo la idea. Iban a usar a Edelmira contra Yolanda y Whetson. Iban a hacer que llevase información falsa, decir que el dinero de la venta del ganado estaba guardado en un lugar cuando en realidad estaba en otro. Iban a tender una trampa, hacer que los bandidos se entregasen solos. Era arriesgado, pero era la única oportunidad. Comenzaron a actuar frente a Edelmira. Hablaban alto sobre guardar el dinero en el despacho, sobre dejar la casa vacía en cierto día para ir al pueblo a resolver unos papeles. Edelmira escuchaba todo con atención, escribía en las cartas, mandaba la información. Estaba cayendo redondita en la trampa. Mientras tanto, Cayetano continuaba con sus tareas en el rancho, pero ahora con un peso mayor sobre sus hombros. Sabía que pronto iba a haber un enfrentamiento, que Yolanda y quien la estuviese ayudando iban a aparecer para intentar robar el dinero. Tenía miedo, pero también tenía determinación. No iba a dejar que nadie le hiciese mal a su familia. La segunda gran vuelta de tuerca vino de donde nadie esperaba. Un día llegó al rancho una mujer anciana, muy parecida a don Evaristo. Era Nilda, hermana de él, que vivía lejos y no daba noticias hacía años. Vino porque había oído hablar de los problemas de su hermano, de las peleas por la herencia, de todo lo que estaba sucediendo. Y traía una noticia bomba. Nilda contó que don Evaristo tenía otro hijo. No era solo Whetson, no. Tenía uno más joven, que también había sido fruto de una relación de la juventud. Este hijo había sido criado por otra familia. Ni siquiera sabía quién era su padre verdadero. Y lo más impresionante, ese hijo era Cayetano. El silencio que cayó en la sala fue ensordecedor. Cayetano no conseguía procesar lo que había oído. ¿Cómo que él era hijo de don Evaristo? No podía ser verdad, tenía que ser un error, una confusión. Pero Nilda mostró los documentos, las pruebas, contó toda la historia. La madre de Cayetano, antes de fallecer, había sido amante de don Evaristo por un tiempo corto. Cuando descubrió que estaba embarazada, no le contó a él. Sabía que el hombre ya estaba comprometido con otra. No quiso interrumpir. Creó al niño sola, hasta no poder más y fallecer, dejando al chico con su tía. Pero antes le había contado todo a su hermana, que a su vez se lo contó a Nilda cuando se encontraron por casualidad tiempos después. Nilda había guardado el secreto todos estos años porque la madre de Cayetano lo había pedido, porque no quería causar problemas. Pero ahora, viendo al sobrino allí, trabajando en el rancho de su propio padre sin saberlo, creía que había llegado la hora de revelarlo, principalmente con Whetson queriendo toda la herencia. Cayetano tenía tanto derecho como él. Don Evaristo quedó en shock. Miró al chico que había acogido, que le había salvado la vida, que se había convertido en hijo de su corazón, y descubrió que era hijo de sangre también. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro arrugado. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de alegría, de una buena sorpresa. El chico que había elegido para ser su hijo era hijo de verdad. Cayetano también lloró.
Lloró de emoción, de alivio, de felicidad. Siempre se había sentido solo en el mundo, sin raíz, sin origen, y ahora descubría que tenía padre, que tenía familia, que el lugar donde había llegado por casualidad era en realidad su hogar verdadero. Era destino, era cosa de Dios, era un milagro. Damiana abrazó a los dos, llorando junto con ellos. Dijo que sabía que había algo especial entre ellos desde el comienzo, que no era solo gratitud o cariño, era un lazo de sangre, era una conexión profunda que no necesitaba explicación. Ahora todo tenía sentido. La forma en que Cayetano había sentido aquel olor a veneno, el instinto de proteger, la conexión inmediata entre ellos. Pero la alegría del descubrimiento duró poco. Tenían que resolver la situación con Yolanda y Watson primero, y ahora la cosa se ponía más complicada. Siendo hijo legítimo, Cayetano tenía derecho a la herencia también. Cuando Watson lo descubriese, iba a estar aún más furioso. Iba a querer acabar con todo el mundo. Esmeraldo, el abogado, se animó con la revelación. Dijo que esto cambiaba todo en el juicio, que ahora tenían más argumentos para barrar las pretensiones de Watson y Yolanda. Pero tenía que tener cuidado con cómo revelar esta información. Tenía que haber estrategia. Si lo hacían mal, podía empeorar la situación. Decidieron guardar el secreto por ahora. Solo lo sabían quienes estaban allí en la sala: don Evaristo, Cayetano, Damiana, Nilda, Lázaro y Esmeraldo. Ni siquiera Edelmira podía saberlo, porque si no iba a contárselo a su hermana y a Watson. El secreto tenía que ser mantenido hasta el momento justo de revelarlo. En los días siguientes, continuaron con el plan de la trampa. Marcaron el día en que iban a salir al pueblo, dejando la casa vacía. En realidad, iban a estar escondidos, esperando a que Yolanda y quien viniese con ella apareciesen. Habían avisado a la policía que iba a estar cerca, lista para actuar. Llegó el día acordado. Por la mañana temprano, don Evaristo, Damiana y Nilda salieron en la camioneta, llevando a Edelmira junto con ellos. Dijeron que necesitaban de ella para ayudar con unas compras. Cayetano y Lázaro quedaron escondidos en la casa, vigilando. Tenían 2 peones de confianza también, armados solo con varas y machetes, pero listos para defender, si fuese necesario. Las horas pasaron despacio. El sol subía en el cielo. El calor apretaba, y nada de que Yolanda apareciese. Cayetano comenzó a pensar que el plan no iba a funcionar, que ella había sospechado algo, pero a la mitad de la tarde, finalmente oyeron el ruido de un motor. Un coche paró afuera del portón. Eran 3 personas: Yolanda, Braulio, que no había desaparecido como pensaban, y otro hombre que Cayetano no conocía. Entraron al patio despacio, mirando a los lados, verificando si no había nadie. Yolanda aún tenía la llave de la casa. Entró como si fuese la dueña del lugar. Fueron directo al despacho donde creían que estaba el dinero. Comenzaron a revolver todo, buscando, insultando cuando no lo encontraban. Fue ahí que Cayetano y los otros salieron del escondite. Yolanda se puso pálida cuando vio al chico. Se dio cuenta en el acto de que había caído en una trampa. Intentó correr, pero la policía ya había llegado rodeando la casa. No había para dónde huir. Braulio intentó reaccionar, se lanzó sobre Cayetano, pero Lázaro se colocó enfrente protegiendo al chico. Los policías actuaron rápido, esposaron a los 3 antes de que pudiesen hacer alguna tontería. Yolanda gritaba que era una injusticia, que la casa era suya también, que solo estaba agarrando lo que era suyo. Pero las pruebas estaban todas contra ella, los pagarés falsos, la tentativa de envenenamiento, la invasión, todo. Iba a responder por todo, pasar un buen tiempo en la cárcel. Braulio y el otro hombre también iban a ser arrestados como cómplices. Cuando don Evaristo volvió y vio que el plan había funcionado, casi no lo creía. Finalmente, habían conseguido librarse de aquella mujer, de aquella amenaza.
Abrazó a Cayetano con fuerza, agradeció a Dios, agradeció a todos los que habían ayudado. Parecía que finalmente iban a tener paz. Pero aún estaba Watson preso, que cuando supiese que su madre había sido arrestada, también iba a estar aún más enfurecido. Y estaba Edelmira, que cuando descubriese que su hermana había sido capturada, iba a mostrar las garras. La guerra no había terminado aún, solo había cambiado de fase. Fue aquella noche, con todo el mundo reunido en la cocina celebrando la victoria, que Edelmira apareció con cara de pocos amigos. Había descubierto lo que había sucedido, estaba furiosa. Comenzó a gritar, a acusar a todo el mundo de traición, a decir que iban a pagar caro por aquello. Don Evaristo, con calma, dijo que ella tenía dos opciones: irse en paz o ser entregada a la policía como cómplice. Edelmira eligió irse, pero no sin antes hacer amenazas. Dijo que Watson iba a salir de la cárcel, que cuando saliese iba a venir a buscar lo que era suyo, que no iban a tener sosiego nunca. Se fue en la oscuridad de la noche, dejando un rastro de maldición tras ella. Cayetano tuvo la certeza en aquel momento. Aquello aún no había acabado. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Con Yolanda presa, el juicio de ella por la herencia fue archivado. Pero el de Watson continuaba. Él aún tenía derecho como hijo, incluso siendo un bandido. Esmeraldo dijo que ahora era hora de revelar que Cayetano también era hijo, que esto iba a equilibrar las cosas, hacer que Watson no se quedase con todo. Marcaron una audiencia en el juzgado. Iba a ser el momento de revelar la verdad a todo el mundo, incluso a Watson. Nilda tenía todos los documentos, todas las pruebas de la paternidad de Cayetano. Era acta de nacimiento, carta de su madre, testimonio de gente que los había conocido juntos. Todo muy bien documentado. El día de la audiencia, la tensión se palpaba en el aire. Watson fue llevado desde la cárcel al juzgado, esposado, con cara de pocos amigos. Cuando vio a don Evaristo y a Cayetano juntos, el odio en sus ojos era visible. Pensaba que había venido para finalmente conseguir su parte de la herencia. No imaginaba la bomba que iba a ser lanzada. Fue entonces que Esmeraldo presentó los documentos. Reveló que Cayetano también era hijo de don Evaristo, que tenía tanto derecho como Watson, que la herencia tendría que ser dividida entre los dos, si es que Watson tenía derecho a algo, considerando todos los crímenes que había cometido. La cara de Watson fue todo un poema. Primero no lo creyó, dijo que era mentira, que era una maquinación, pero cuando vio las pruebas, cuando el juez confirmó que los documentos eran legítimos, cayó en la cuenta. Él no iba a quedarse con todo, iba a tener que dividir. Y peor aún, iba a dividir con aquel mocoso que había despreciado, que había empujado, que había tratado como nada. La tercera y última gran vuelta de tuerca vino cuando el juez dio la sentencia. Dijo que, considerando los crímenes cometidos por Watson, tentativa de robo, destrucción de propiedad, amenaza, él perdía el derecho a la herencia, que un hijo que atenta contra el padre no merece recibir nada de él, y que Cayetano, que había salvado la vida de don Evaristo, que había trabajado y cuidado del rancho, era el único heredero legítimo. Watson explotó, gritó, insultó, dijo que aquello era una injusticia, pero los policías lo contuvieron, lo llevaron de vuelta a la cárcel. La sentencia estaba dada. Él no iba a ver un centavo de aquella herencia. Todo quedaría para Cayetano cuando don Evaristo falleciese. Pero nadie quería pensar en eso aún. El viejo estaba bien, estaba saludable, tenía mucha vida por delante aún. Salieron del juzgado aliviados, victoriosos. Finalmente la justicia había sido hecha. Finalmente podían vivir en paz, sin amenazas, sin miedo. Don Evaristo abrazó a su hijo, porque ahora podía llamarlo así oficialmente, y dijo que estaba orgulloso, que no podía haber pedido un hijo mejor. Cayetano
Con lágrimas en los ojos, respondió que era él quien tenía suerte. Suerte de haber encontrado aquel rancho aquel día. Suerte de haber sentido el olor del veneno. Suerte de haber salvado a su padre. Suerte de haber descubierto que era hijo. Todo parecía encajar perfectamente, como si hubiese sido planeado por una fuerza mayor. Volvieron al rancho como familia de verdad ahora. Damiana había preparado un almuerzo especial para celebrar. Nilda iba a quedarse viviendo allí también, ayudando a cuidar de la casa y de su hermano. Lázaro continuaría siendo amigo y consejero. Era una familia grande, elegida, llena de amor verdadero, pero incluso con toda la alegría, Cayetano sabía que tenía que estar atento. Edson estaba preso, Yolanda también, pero gente con tanto odio siempre encontraba una forma de causar problemas, incluso desde lejos. Edelmira estaba suelta por ahí, llena de rabia, y quién sabe quién más podía aparecer queriendo un pedazo de aquella historia. Por ahora aprovechaban el momento de paz. Trabajaban en el rancho, se cuidaban unos a otros, construían buenos recuerdos para borrar los malos. Don Evaristo y Damiana habían oficializado su unión. Se habían juntado de una vez por todas. La casa estaba llena de vida, de risas, de esperanza. Cayetano miraba todo aquello y apenas lo creía. Había comenzado como un niño perdido en el camino, y ahora era heredero de un rancho. Tenía padre, tenía familia, tenía un futuro. Pero en el fondo de su corazón tenía una punta de preocupación que no se iba. Algo le decía que la historia aún no había terminado, que aún faltaba un capítulo, una revelación final que iba a cambiar todo de nuevo. Y tenía razón en estar preocupado, porque el destino aún guardaba sorpresas para todos ellos. 3 meses habían pasado desde la audiencia. La vida en el rancho había encontrado un ritmo bueno, tranquilo. Cayetano había crecido, ya tenía 13 años, más fuerte, más maduro. Don Evaristo se había recuperado completamente del brazo quebrado y estaba con la salud al día. Damiana se había convertido en la dueña de la casa de verdad, cuidando de todo con cariño. Parecía que finalmente iban a tener la paz que tanto merecían. Pero el destino aún tenía otras cartas para jugar. En una mañana de sábado, cuando Cayetano fue a buscar agua al río, encontró a un hombre caído a la orilla del camino. Era viejo, flaco, con ropa rasgada y cara de quien no había comido hacía días. El niño, con ese corazón noble de siempre, no consiguió seguir de largo. Ayudó al hombre a levantarse, le ofreció agua, le preguntó qué había sucedido. El viejo dijo que se llamaba Nonato, que había sido asaltado en el camino, le habían quitado todo lo que tenía, dinero, documentos, comida. Estaba intentando llegar al pueblo, pero las piernas no aguantaban más. Cayetano, sin pensarlo 2 veces, lo llevó al rancho. Don Evaristo estuvo medio desconfiado. Después de todo lo que había pasado, no confiaba más en extraños tan fácilmente. Pero su buen corazón habló más alto, y dejó que Nonato se quedase unos días, que se recuperase. Nonato era callado, trabajador, ayudaba en lo que podía, pero vivía tosiendo, parecía estar enfermo. Damiana preparaba tés, remedios caseros, intentaba cuidarlo. El viejo agradecía con los ojos llenos de agua. Decía que nunca había conocido gente tan buena. A Cayetano le cayó bien desde el comienzo. Había algo en la forma del viejo que le recordaba. Bueno, él mismo no sabía qué. Fue una semana después que sucedió la primera cosa extraña. Cayetano pilló a Nonato mirando las fotos antiguas en la sala, llorando bajito. Cuando le preguntó qué le pasaba, el viejo dijo que se acordaba de gente que había conocido, de una vida que ya no tenía. Tenía una forma misteriosa de hablar, como si escondiese algo. Aquella misma noche llegó una noticia que sacudió a todo el mundo. Edson se había fugado de la cárcel. Nadie sabía cómo. Decían que había tenido ayuda de afuera, pero el hecho es que estaba suelto, peligroso, y probablemente venía en busca de venganza.
Don Evaristo se horrorizó, mandó reforzar la seguridad, avisó a todo el mundo para que estuviese atento. Cayetano miró a Nonato en aquel momento y vio algo en su mirada. No era sorpresa, no era miedo, era otra cosa. Era como si él ya lo supiese, como si esperase aquello. Una desconfianza nació en el pecho del niño. ¿Y si Nonato no era quien decía ser? ¿Y si formaba parte de algún plan de Watson? Decidió vigilar al viejo sin dejar que lo notase. Y fue ahí que descubrió. Nonato escribía billetes, los escondía en lugares estratégicos del rancho, como si estuviese mandando señales a alguien. Cayetano agarró uno de los billetes y leyó. Tenía instrucciones sobre los horarios, sobre dónde dormía cada uno, sobre los puntos débiles de la seguridad. Era lo mismo que Edelmira había hecho. Corrió a contárselo a su padre. Don Evaristo se puso blanco. De nuevo había acogido a un enemigo. Pero esta vez no podían simplemente echar a Nonato, porque si estaba pasando información a Watson, el hombre ya sabía de todo de todas formas. Tenían que ser astutos, dar vuelta el juego de alguna forma. Fue Lázaro, el profesor, quien tuvo la idea. Iban a dejar que Nonato creyese que estaba engañando a todo el mundo, pero en realidad iban a usarlo para atraer a Watson a una trampa. Iban a marcar que la familia entera iba a salir en cierto día, dejando el rancho vacío. Nonato pasaría la información, Watson vendría y ellos estarían esperando con la policía. Comenzaron a actuar de nuevo. Hablaban alto sobre el viaje que iban a hacer, sobre dejar todo cerrado, sobre volver solo al día siguiente. Nonato escuchaba todo, y Cayetano veía en sus ojos que estaba creyendo, que estaba cayendo en la trampa. Pero había algo en la forma del viejo que incomodaba al niño. No era solo maldad, también había tristeza, había conflicto. En la noche antes del día marcado, Cayetano no consiguió dormir. Se quedó pensando en Nonato, intentando entender quién era realmente. Se levantó de madrugada y fue hasta el cuarto donde se quedaba el viejo. La puerta estaba entreabierta y oyó a Nonato llorando, hablando solo, diciendo que no quería hacer aquello, que no tenía opción, que lo perdonasen. Fue ahí que Cayetano entró al cuarto y encaró al viejo. Le preguntó quién era de verdad, por qué estaba haciendo aquello. Nonato miró al chico con aquellos ojos cansados, viejos, llenos de dolor, y la verdad finalmente salió. Él era el padre de Watson. No había fallecido como todo el mundo pensaba. Había desaparecido, había abandonado a la familia, había vivido en la miseria todos estos años. Y cuando su hijo lo buscó, le contó del rancho, de la venganza que quería. Nonato accedió a ayudar por desespero, por culpa, por intentar redimirse de alguna forma. Cayetano quedó sin palabras. Nonato era su abuelo también entonces. Era el padre de su medio hermano. La red de relaciones familiares se había puesto aún más complicada. Pero lo que más le chocó fue ver el dolor de aquel hombre, el arrepentimiento, el peso de una vida entera de decisiones equivocadas. Fue cuando la mayor vuelta de tuerca de todas salió a la luz. Nonato, con la voz embargada, reveló que sabía quién era Cayetano desde el comienzo, que lo había reconocido por las fotos que Watson le había mostrado, por las características, por todo, y que había venido no solo para ayudar a Watson, sino para conocer a este otro nieto, este chico que había salvado a don Evaristo, que se había convertido en su hijo. Nonato contó entonces lo que nadie sabía. Él había conocido a la madre de Cayetano años atrás, antes de que ella se involucrase con don Evaristo. Incluso la había ayudado cuando el niño nació. Le había dado algo de dinero para que comprase cosas para el bebé. Sabía toda la historia, de quién era el padre, de todo. Y ahora veía a sus dos hijos, Watson y don Evaristo, peleando por causa de la herencia, mientras que los nietos, Watson hijo y Cayetano, estaban en medio de la guerra. Pero había más. La revelación final, aquella que cambiaría todo.
Nonato confesó que había sido él quien había ayudado a Watson a fugarse de la cárcel. Había usado los últimos pesos que tenía para sobornar a un guardia, porque su hijo le había prometido que si salía iban a dividir la herencia del rancho. Pero después de conocer a Cayetano, después de ver cómo don Evaristo había acogido al niño, después de sentir el amor verdadero que había en aquella casa, Nonato ya no quería formar parte de aquello. Dijo que había mandado los billetes, sí, pero con información equivocada a propósito, que cuando Watson viniese iba a caer en una trampa que él mismo no sabía que estaba tendiendo, que quería redimirse, quería por lo menos una vez en la vida hacer lo correcto, que merecía pagar por sus pecados, pero no quería que su nieto bueno, Cayetano, sufriese más. Cayetano no sabía qué sentir. ¿Rabia? ¿Lástima? ¿Gratitud? ¿Todo junto? Miró al viejo que era su abuelo, que había abandonado a su hijo igual que don Evaristo había abandonado a dos, que tenía una historia de dolor y arrepentimiento, y vio en él el reflejo de lo que el ser humano era capaz, de maldad y bondad, a veces todo al mismo tiempo. Fue a despertar a don Evaristo y a contarle todo. El viejo quedó en shock con las revelaciones. Nonato era el padre de Watson, había ayudado en la fuga, era el abuelo de Cayetano también. La historia se había convertido en una bola de hilo imposible de desenredar. Pero una cosa quedó clara. Nonato se había arrepentido, estaba intentando arreglarlo, y eso contaba para algo. Decidieron confrontar a Nonato juntos, los tres, don Evaristo, Cayetano y Damiana. El viejo confesó todo de nuevo. Lloró. Pidió perdón. Dijo que lo único que pedía era una oportunidad para impedir que Watson hiciese una tontería, para salvar a su hijo él mismo, para mostrar que incluso viejo y equivocado aún era un padre. Don Evaristo, con la sabiduría de los años, entendió. Él también había abandonado hijos, también se había equivocado, también había necesitado perdón. Ofreció entonces un acuerdo. Nonato iba a ayudar a atrapar a Watson, pero después tendría que entregarse a la policía, asumir el delito de ayudar en la fuga. Y a cambio, don Evaristo garantizaba que él no quedaría desamparado, que tendría un abogado, que cuando saliese tendría un lugar donde vivir. Nonato aceptó. Por primera vez en mucho tiempo, parecía haber encontrado algo de paz. Dijo que iba a ayudar, que iba a atraer a Watson a la trampa, pero que tenía miedo de lo que su hijo podía hacer cuando descubriese la traición. Watson no era de perdonar, no era de aceptar una derrota. Iba a querer venganza contra todo el mundo, incluso contra su propio padre. El día marcado llegó. Hicieron todo como lo habían planeado. Don Evaristo, Damiana, Cayetano y Nilda salieron de casa, dejando solo a Nonato allí. La policía estaba escondida en los alrededores, esperando el momento para actuar. Tenían peones de confianza también, listos para ayudar si fuese necesario. Todo estaba preparado. Watson apareció a la mitad de la tarde, trayendo a 3 hombres con él, bandidos que había conocido en la cárcel y que habían escapado juntos. Vinieron armados con machetes y palos, listos para causar estragos. Nonato recibió a su hijo con un abrazo falso, fingiendo alegría, diciendo que había conseguido toda la información. Los llevó dentro de la casa, al despacho donde supuestamente estaba la caja fuerte con todo el dinero. Watson estaba ansioso, codicioso, ya contando en su cabeza lo que iba a hacer con aquella fortuna. Pero cuando abrieron la caja fuerte, estaba vacía. Fue ahí que él se dio cuenta. Había sido engañado. La rabia de Watson fue instantánea y violenta. Agarró a su padre por el cuello, exigiendo saber dónde estaba el dinero. Nonato intentó calmarlo, dijo que no sabía, que debía haber sido un error. Pero Watson no era tonto. Vio en los ojos de su padre la verdad, vio la traición. Tiró al viejo al suelo con fuerza y Nonato se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. Comenzó a sangrar.
Fue entonces que la policía invadió la casa. Watson y los matones intentaron huir, pero no había salida. Fueron rodeados, capturados, esposados. Watson gritaba, insultaba, prometía venganza. Pero todo había terminado. Ahora no iba a haber abogado ni juicio, iba directo a la prisión de máxima seguridad por fuga y tentativa de robo armado. Cayetano y don Evaristo entraron a la casa corriendo. Vieron a Nonato en el suelo, sangrando, gimiendo de dolor. Llamaron a la ambulancia, intentaron detener la sangre. El viejo abrió los ojos, miró a los dos, al hijo que había abandonado y al nieto que había conocido demasiado tarde, y sonrió débilmente. Dijo que lo había conseguido, que había hecho lo correcto al menos una vez en su vida, que podía partir en paz. Pero no se fue. La ambulancia llegó a tiempo, lo llevaron al hospital. El golpe había sido feo, pero iba a sobrevivir. Iba a tener que responder ante la justicia por ayudar en la fuga, pero don Evaristo cumplió su promesa. Le buscó un abogado, y el juez, viendo las circunstancias, el arrepentimiento, la colaboración con la policía, le dio una pena leve. Nonato iba a estar pocos meses preso y después sería liberado. Watson, por otro lado, recibió una pena pesada. Fuga, formación de pandillas, tentativa de robo, agresión, todo sumado dio muchos años de cárcel. Y esta vez no iba a tener cómo escaparse, iba a quedarse encerrado hasta pagar por toda la maldad que había hecho. La amenaza había sido neutralizada de una vez por todas. Con Watson preso de nuevo y Yolanda también cumpliendo su pena, la paz finalmente llegó de verdad al rancho. Don Evaristo y Damiana oficializaron su matrimonio. Hicieron una fiesta pequeña pero llena de amor. Nilda continuó viviendo con ellos, ayudando con todo. Cayetano crecía fuerte y saludable, aprendiendo a manejar el rancho, preparándose para el futuro. Cuando Nonato salió de la cárcel, meses después, don Evaristo cumplió su palabra. Le ofreció un lugar para vivir, un cuartito en la parte de atrás, un trabajo ligero en el rancho. Nonato aceptó con gratitud. Sabía que no merecía aquella bondad, pero iba a aprovechar para intentar ser mejor, para conocer de verdad a su nieto, para hacer las paces con su hijo don Evaristo, porque al final los dos habían sido padres ausentes, los dos se habían equivocado, los dos merecían una oportunidad para recomenzar. Fue durante un almuerzo de domingo, con todo el mundo reunido en la mesa, que don Evaristo hizo el anuncio oficial. Iba a dividir el rancho en vida, la mitad para Cayetano, la mitad para él mismo para continuar manejándolo hasta que no pudiese más. Cuando falleciese, todo quedaría para el chico, pero por ahora iban a trabajar juntos, padre e hijo, construyendo el futuro. Cayetano, con lágrimas en los ojos, agradeció. No por los bienes materiales, no por la herencia, sino por la familia, por haber encontrado un padre cuando creía que estaba solo en el mundo, por haber salvado a aquel hombre del veneno y en el proceso haberse salvado a sí mismo, por haber descubierto que la familia no es solo sangre, es elección, es cuidado, es amor verdadero. Damiana, tomando la mano de su marido y mirando a su hijastro con cariño, dijo que Dios tenía sus caminos, que había puesto a Cayetano en aquel camino en aquel día exacto por un motivo, que había hecho que el chico sintiese el olor del veneno para salvar a don Evaristo, que había juntado a padre e hijo cuando ninguno de los dos sabía de la relación. Era destino, era milagro, era la prueba de que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay esperanza. Nonato, sentado en la punta de la mesa, con los ojos aguados, pidió hablar. Dijo que había pasado toda su vida equivocándose, abandonando, escapando, pero que ver a aquella familia allí, unida, fuerte, llena de amor a pesar de todo, le enseñaba que nunca es tarde para cambiar, que iba a usar el tiempo que aún tenía para ser un abuelo de verdad, para ayudar en lo que pudiese,
para mostrarle a su nieto que la gente sí puede cambiar. Los meses se convirtieron en años. El rancho prosperó, con Cayetano y don Evaristo trabajando lado a lado. El niño se convirtió en muchacho, después en hombre, siempre con aquel corazón noble, aquella terquedad, aquella astucia que había salvado una vida y cambiado tantas otras. Nonato vivió sus últimos años en paz, viendo a su nieto crecer, redimiéndose poco a poco de las fallas del pasado. Don Evaristo envejeció con dignidad, rodeado de amor, de familia, de logros. Veía en su hijo la continuación de su legado, la prueba de que había hecho algo bien en la vida. Cuando finalmente llegó su hora de partir, muchos años después, fue en paz, sabiendo que dejaba todo en buenas manos. Cayetano lloró la partida de su padre, pero sin desesperación. Porque don Evaristo le había enseñado todo lo que necesitaba saber, sobre trabajo, sobre honestidad, sobre familia, sobre perdón. Le había mostrado que la vida golpea fuerte, pero que uno siempre puede elegir cómo responder. Que se puede transformar veneno en remedio, dolor en fuerza, soledad en familia. El rancho continuó, generación tras generación. Cayetano tuvo hijos, nietos, bisnietos. Todos crecieron escuchando la historia de cómo el bisabuelo había llegado allí. Un niño huérfano, caminando en el camino polvoriento, entrando a un rancho desconocido, sintiendo un olor extraño que venía de un plato de comida, y teniendo la valentía de dar un manotazo que salvó una vida y cambió su destino para siempre. Y cada vez que alguien preguntaba si era verdad, si había sucedido realmente de aquella manera, Cayetano, ya viejo, con el pelo blanco, el rostro arrugado por el sol y por el tiempo, sonreía y respondía: «Fue exactamente así. Y yo solo estoy aquí hoy porque en aquel día, incluso siendo solo un niño asustado, elegí hacer lo correcto. Elegí ayudar. Y eso cambió todo». La historia de Cayetano se convirtió en leyenda en la región. La contaban a los niños como ejemplo de valentía, de bondad, de cómo un gesto simple puede cambiar vidas enteras. El rancho que casi había sido destruido por la codicia y la traición se convirtió en símbolo de amor, perdón y recomienzo. Y cada vez que alguien nuevo llegaba a la propiedad, perdido, necesitando ayuda, la familia de Cayetano siempre abría las puertas. Porque habían aprendido que a veces Dios manda ángeles disfrazados de mendigos, salvadores disfrazados de niños hambrientos, familia disfrazada de extraños en el camino. El manotazo en el plato había sido solo el comienzo. El verdadero milagro había sido todo lo que vino después: el perdón, el descubrimiento, la familia que se formó contra todas las probabilidades. Y al final, todos entendieron que no importa de dónde vienes, qué errores cometiste o qué abandonos sufriste. Lo que importa es lo que eliges hacer cuando la oportunidad de cambiar aparece. Cayetano había elegido salvar. Don Evaristo había elegido acoger. Nonato había elegido redimirse. Damiana había elegido amar. Y juntos habían probado que incluso de las situaciones más envenenadas, más amargas, más desesperadoras, pueden hacer algo bonito, verdadero y duradero. El rancho continuó allí, firme, próspero, lleno de vida. Y cada mañana, cuando el sol nacía sobre las tierras, iluminando los pastizales, las plantaciones, la casa donde tantas historias habían sucedido, parecía que se podía oír en el viento la voz de don Evaristo, agradeciendo eternamente a aquel niño flacucho que había dado un manotazo en el plato y había salvado mucho más que una vida. Había salvado a una familia entera.